Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo número 14, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura en Génesis capítulo 14, versículo número 1. En aquel tiempo, los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elasar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Admá, Semever de Seboín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaítas en la región de Astarot Carnaim. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriatayim y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Elasar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Después que Abraham y Lot se separaron, hemos estudiado cómo Abraham se quedó a vivir en la parte alta, en la región donde habitaban los cananeos, en tanto que Lot se va a vivir al valle del Jordán, que era donde se encontraba la tierra más fértil, más productiva, y también donde se ubicaban las ciudades del valle de Sidín, que tenían más riquezas. Acá se mencionan cuáles eran los nombres de esas ciudades. En el versículo 8, por ejemplo, se dice que las ciudades eran Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela, que también se le llamaba Zoar. Estas 5 ciudades
estaban ubicadas en el valle de Sidín. Y más adelante, cuando lleguemos ahí por el capítulo 19 y estudiemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, veremos que realmente no solamente fueron destruidas Sodoma y Gomorra, sino que también fueron destruidas las 5 ciudades que hemos mencionado. Por supuesto, hablar de las otras ciudades resulta un poco extraño para nosotros, porque Sodoma y Gomorra han llegado a convertirse en las ciudades más emblemáticas y más conocidas. Lógicamente, eso era porque Sodoma y Gomorra eran al mismo tiempo las ciudades más ricas. Y esa era la razón por la cual Lot poco a poco se fue acercando a Sodoma, hasta que finalmente él se va a vivir dentro de la misma ciudad de Sodoma. Ahora, en estudios anteriores, al describir cómo era lo que hoy conocemos como la tierra de Israel en esta época, 2000 años antes de Cristo, es decir, 4000 años contando a partir del presente, hemos dicho que esa era una tierra muy disputada, ya que por ella transitaban los principales caminos comerciales, porque recuerde que la tierra de Israel está ubicada en una posición que es el paso obligado entre Europa, Asia y África. Entonces todas las rutas comerciales pasaban por ahí. Y por eso es que la región era disputada por 3 grandes potencias mundiales, que eran los egipcios, los hititas y los caldeos, que son los mismos babilonios. En ocasiones anteriores he explicado ya que en esta época de Abraham, cuando él llega allí, había un predominio de Egipto en cuanto a controlar lo que era la tierra del Medio Oriente. Pero eso no significa que no hubiese influencia de los hititas o influencia de los caldeos. Y de hecho, aquí hemos leído un pasaje que quizás resulte un poquito complicado, pero lo que quiere decir en pocas palabras es que se había formado una alianza de 4 reyes. Y según el relato, el rey que sobresalía llevaba por nombre Kedorlaomer. Y sabemos que, porque ahí se hace referencia a que uno de estos reyes dice que provenía del valle de Sinar. Y si usted recuerda estudios que hemos tenido en Génesis, Sinar no era otra cosa más que Babilonia. Babilonia estaba construida en el valle de Sinar. Eso significa que estos eran reyes caldeos que habían logrado someter a estas 5 ciudades, bueno, y no solo a ellos, porque luego se hace mención de otros pueblos, como por ejemplo habla de los susitas, habla de los refaitas, habla de los oreos, que eran otros pueblos que también habían los caldeos logrado poner bajo su control. Note cómo cuando esta guerra se produce, en la posición donde Abraham está, él ni siquiera es tocado. Es más, él ni cuenta se había dado que se estaba produciendo esa guerra. Fue solamente porque hubo un sobreviviente de la ciudad de Sodoma que logró escapar con vida y fue
hasta Abraham para contarle lo que había ocurrido. Si no es por ese hombre, Abraham ni enterado se hubiera dado de la guerra que estaba ocurriendo. Entonces aquí viene una pregunta, y es si entre la parte alta de la tierra, que era donde estaba Abraham, y la parte baja, no había nada más que unos cuantos centenares de metros, unos pocos kilómetros. ¿Por qué es que esta guerra se da en el valle y no en la altura? La respuesta es bien sencilla. Es porque lo que les interesaba a los caldeos era tener el control del camino que de Damasco conducía hacia Memphis. Damasco era una ciudad importante que llegaría a ser en el futuro la capital del imperio sirio, en tanto que Memphis en esa época ya era la capital del imperio egipcio. Y Memphis lo fue por mucho tiempo, hasta que hace relativamente poco se nombró a El Cairo como la capital de Egipto, pero ahí estamos hablando de épocas realmente muy recientes. Entonces el camino, esa ruta comercial que iba de Damasco hacia Egipto, pasaba precisamente por todo el valle del Jordán. Y por eso es que la guerra se desarrolla allí, y Abraham no es tocado porque él no estaba en una posición estratégica. Cuando uno lee hasta del versículo 1 hasta el 11, claro, hay que tener mucho cuidado, poner mucha atención. Pero si usted lo hace, alguna vez usted va a notar que la manera como están redactados estos primeros 11 versículos de este capítulo 14, el estilo de redacción es totalmente diferente al estilo con el cual Moisés ha venido escribiendo todo este libro de Génesis. Porque lo que aquí leemos más bien parece ser como un reporte de guerra, que es más parecido a las guerras de Israel que se nos cuentan en los libros primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Si usted compara, verá que hay más paralelo con ese tipo de relato militar que el relato histórico que Moisés ha venido haciendo. Entonces, esa diferencia de estilos ha llevado a los eruditos a pensar que Moisés lo que hizo fue que probablemente de alguna manera él tenía a mano el relato de esta campaña militar que se había realizado y en la cual el sobrino de Abraham, que era Lot, cayó preso. De alguna manera Moisés tuvo acceso al documento, y entonces lo que él hizo fue transcribirlo literalmente, porque a Moisés lo que le interesaba era la exactitud histórica de lo que había ocurrido en la guerra. Y por eso es que se da el cambio de estilo, el cual se recupera del versículo número 12 en adelante, donde otra vez se le vuelve a sentir ya el sabor con el cual Moisés escribía. Esto significa que Génesis, una vez más, no es un libro inventado. Génesis no es una colección de fábulas, sino que es el relato de hechos totalmente históricos, reales, tan históricos, que Moisés decide aquí recurrir a una fuente histórica para incluirla dentro de su relato, pues lo que él estaba contando en realidad había ocurrido. Bien, no vamos a entrar, hermanos, en detalles de toda la campaña militar que lleva adelante Kedorlaomer. Solo quiero dar alguna información. Una es que hay personas que se han quebrado la cabeza tratando de adivinar a qué países correspondía
Por ejemplo, Elázar, Elam, Goyín. Entonces ellos dicen, ¿qué países eran esos? Y el problema es que en esa época nunca hubo países que recibieran esos nombres. Pero lo que ocurre es que ellos están cometiendo un error. Y es que no se trataba de guerras entre naciones, sino que, como lo expliqué la semana anterior, la organización que había en esta época era de ciudades-estados. Es decir, los reinos eran reinos de una ciudad, y algunas veces podía abarcar también los alrededores inmediatos de esa ciudad. De cuando allí se hace mención de lugares como Goyín, como Elam, como Elazar, realmente no son ciudades, perdón, no son países, sino que son ciudades. Como ciudades era Sodoma, como ciudades era Gomorra, como ciudades era Bela o Zoar. Entonces, a eso se debe que las personas no logran identificar qué países eran, porque no lo eran. Bueno, y en algunos casos no eran ni países ni ciudades, sino que eran clanes, como por ejemplo cuando se habla de el mismo Kedorlaomer, quien dice que era de Elam. Elam no era ni un país ni una ciudad, Elam era un pueblo, era un clan, era una familia, conocidos como los elamitas, porque Elam había sido el padre de los que llegaron a ser los elamitas. Entonces se trata de guerras entre reyes que tienen realmente ejércitos pequeños, y por eso es que ellos hacían alianzas. Y eran 4 reyes que hacen una alianza para ir a combatir, porque ellos tenían el control de toda esa región por donde pasaba la ruta comercial de Damasco a Memphis. Y el control lo tuvieron por 12 años. Pero relata en este capítulo que en el año 13, todos estos reyes de todas estas ciudades que estaban bajo el dominio de los caldeos se rebelan, porque la idea, hermanos, de tener el control de la ruta comercial era que ellos cobraban un impuesto por utilizar la ruta que estaba bajo el control de los caldeos. Claro que la ruta era comercialmente tan activa que le había permitido a ciudades como Sodoma y Gomorra enriquecerse tremendamente. Pero enriquecerse, como lo estudiamos la semana anterior, por lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16, sobre la base de la injusticia, sobre la base de la glotonería, del ocio y de ser indiferentes con el pobre y con el necesitado. Es decir, era una riqueza construida sobre la base de la injusticia. Pero como el ser humano nunca se satisface con la riqueza que tiene, querían más. Entonces, ellos pensaban que una manera de obtener más riquezas era rompiendo el dominio que los caldeos tenían sobre ellos. Bueno, el gusto les duró aproximadamente un año, porque dice el relato que en el año 14, es decir, un año después de haberse rebelado, es cuando el rey Kedorlaomer viene acompañado de otros 3 reyes, 4 en total, y comienzan una campaña militar donde van derrotando a todos los que se les habían rebelado. Y los últimos que quedaban eran las poblaciones del valle de Sidín, donde estaba Sodoma, Gomorra, 5 ciudades en total, eran 5 reyes. Entonces ellos dijeron: salgamos a la batalla y luchemos en contra de Kedorlaomer para vencerlo, y así nos sacudimos el yugo de él. La batalla se realiza allí en el valle de Sidín,
Y el resultado fue catastrófico para las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá, Cebollín y Bela, es decir, Zoar. Pues dice el versículo 10 que el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Es decir, que la victoria del rey Kedorlaomer fue contundente. Derrotaron a los ejércitos de Sodoma y de Gomorra y las ciudades vecinas, y ellos no tuvieron más opción que huir, escapar. Salieron huyendo, derrotados. Dice que el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y en la huida los reyes de Sodoma y Gomorra, eran 5 reyes, pero ahí estamos hablando de 2. El rey de Sodoma y Gomorra, en su huida cayeron dentro de esos pozos de asfalto y ahí se hundieron. Eso fue lo que les salvó la vida, porque son los que sobrevivieron. A los otros los mataron, probablemente porque cayeron ahí en el asfalto. Sus ropas reales se mancharon, y cuando los soldados de Kedorlaomer pasaron, los vieron todos untados de asfalto y pensaron: estos son soldaditos, y no sabían que eran el rey de Sodoma y Gomorra, y los dejaron y se fueron persiguiendo a los otros que habían huido a los montes. Pero al ser derrotados, dice el versículo 11, los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y dice el versículo 12, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Es decir, que los ejércitos, bajo el orden de Kedorlaomer, ellos se robaron todas las riquezas que tenía Sodoma y Gomorra. Se robaron todos los alimentos. Pero no solo eso, se llevaron a todos los habitantes como esclavos. Y el punto era que como Lot vivía ya en Sodoma, también se lo llevaron a él. Entonces, la enseñanza que aquí nos da la palabra de Dios es que Lot cometió un tremendo error. Y es que él no mantuvo la separación de la cual Abraham era un ejemplo, porque él vivía separado por las razones que ya hemos mencionado. Él, por el contrario, se fue a vivir a Sodoma porque le interesaba los aspectos económicos. Fíjese que hay personas que pueden decir: bueno, ¿y qué tiene de malo que a uno le interesen los aspectos económicos? Uno puede dedicarse a hacer dinero y al mismo tiempo predicar el evangelio. Pero no es lo mismo que una persona vaya a un lugar porque quiere hacer negocios y después predicar el evangelio, a que alguien vaya a un lugar a predicar el evangelio, y por predicar el evangelio surge la oportunidad de ganarse algún sustento con un negocio. Son cosas diferentes. El ejemplo de lo primero lo tiene aquí usted con Lot. Lot no fue con el pensamiento: bueno, Sodoma es una ciudad tan perdida que yo les puedo ayudar mucho hablándoles del Dios de mi tío Abraham, así que voy a predicarles. Ese no fue el pensamiento de Lot. No, él dijo: yo voy porque ahí se hace dinero, ahí hay riquezas, ahí los negocios están buenos. Y recuérdese que Lot era riquísimo, pero ahora toda esa riqueza había quedado en manos de Kedorlaomer y los reyes que le apoyaban. Lo perdió todo. Entonces él fue por hacer negocios. Claro, Pedro dice, y ya lo hemos mencionado, que Lot seguía siendo un justo. Y dice que él abrumaba su alma en oración delante de Dios al ver la conducta nefasta, injusta
que se daba alrededor de él. Pero Lot no podía ser luz en medio de esas tinieblas por una razón sencilla. Y es que el dar testimonio de la verdad de Dios siempre tiene dos aspectos. Está el aspecto del anuncio. El anuncio es el anuncio del perdón, el anuncio del Dios redentor, el anuncio del Dios que es misericordioso, es compasivo. Ese es un aspecto, el anuncio. Pero está el otro aspecto, que es la denuncia. Y la denuncia es el señalamiento de todo aquello que está mal, que es pecaminoso, que es injusto. Por ejemplo, en Jesús usted tiene un ejemplo, el ejemplo por excelencia, de cómo él combinaba el anuncio con la denuncia. Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino. Él decía: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ese era un anuncio. Pero Jesús no solo anunció, Jesús también denunció. Y él dijo, por ejemplo, fariseos hipócritas, que por excusa hacen largas oraciones, pero están extorsionando a la viuda y al huérfano. Ese no es un anuncio, eso es una denuncia. Y lo mismo hicieron los profetas. Lo mismo hizo Juan el Bautista. Juan no solo anunció que el reino se había acercado, Juan también denunció, entre otras cosas, el pecado de Herodes, y por eso lo mataron. Entonces, el mensaje de Dios solo está completo cuando van juntos los dos elementos, el anuncio con la denuncia. Pero aquí viene un problema, y es que usted no puede denunciar aquello de lo cual usted mismo es parte. Entonces Lot podía anunciar al Dios de Abraham, pero no podía denunciar lo que ocurría en Sodoma, porque fácil iban a callar la boca. Si él decía: miren, Sodoma es una ciudad demasiado perversa, es una ciudad donde se comete mucha injusticia, cualquiera le hubiera dicho: entonces, ¿qué estás haciendo viviendo aquí? Si somos tan malvados como dices, ¿qué estás haciendo aquí con nosotros? Callado, ¿verdad? Entonces, ese es el problema del cristiano, que se abraza con el mundo. Por eso es que para poder presentar un mensaje fiel, uno no solamente tiene que tener el anuncio excelente, es parte importante del evangelio, pero importante también es el aspecto de la denuncia. Pero solo podemos denunciar cuando nosotros estamos separados de eso. Por eso Abraham sí podía ser un fiel testigo de Dios, porque él no estaba formando parte y ni quería nada que tuviese que ver con ese mundo. Lo vamos a ver en la segunda parte de este capítulo, en la próxima ocasión. Entonces, para poder ser fieles testigos del Señor, nosotros también tenemos que estar fuera. El problema es cuando uno se comienza a envolver en otro tipo de situaciones. ¿Sabe? Muchos, bueno, algunos pastores nuestros, de nuestra misión en los Estados Unidos, me han platicado a mí en varias ocasiones que ellos se quejan de cómo las personas que han emigrado hacia los Estados Unidos y se congregan allá en nuestras filiales, y ellos dicen: aquí las personas se materializan, solo quieren ganar más dinero, trabajar, y la iglesia lo dejan por último. Y como hay hermanos que conocieron hermanos aquí y que hoy están allá, ellos dicen: mire, cuando este fulano estaba en El Salvador, esa era una llama en el fuego de Dios en la iglesia, pero venga a verlo aquí,
está más frío que un pedazo de hielo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Entonces, yo les explico a ellos, tiene razón, si eso han venido, ellos vinieron a hacer dinero. Y yo lo he dicho y lo sigo diciendo, porque hasta hoy no he oído lo contrario. Yo nunca he oído de un hermano o de una hermana que diga, mire, yo me voy del país porque he escuchado que allá en los Estados Unidos hay un avivamiento del Espíritu de Dios. Y hay una visitación, hay un mover de Dios, que yo me voy, yo no me quiero perder de eso, yo quiero estar ahí donde está el fuego de Dios. Jamás he oído que nadie diga que se va por eso. Todo el mundo dice, me voy porque tengo deudas, porque tengo que pagar, porque me están cobrando, porque aquí no hay trabajo. Entonces, ¿cuál es la motivación? El negocio, hacer dinero. Entonces, es lógico que al llegar allá lleguen a trabajar y no a orar, si es que no fueron a orar, no fueron a cantar, no fueron a servir al Señor, fueron a hacer dinero. Entonces, lo mismo le ocurrió a Lot. Claro, él seguía teniendo el conocimiento que su tío Abraham le había dado, igual que estos hermanos. Van allá y sí se congregan, aunque sea una vez al mes, pero van a la iglesia. Son cristianos. Algunos tienen privilegios, los más devotos son diáconos, son diaconisas, son ancianos. Pero el problema es que si la prioridad es otra, se perderá el testimonio. Ahora, Lot es un ejemplo de alguien que buscando hacer dinero quiso dar testimonio y fracasó. Pero yo le dije que también podía darse lo contrario. Alguien que busca dar testimonio, anunciar el evangelio, con sus dos aspectos de anuncia y denuncia, y que de repente ve que también hay oportunidad de ganar algo. También le puedo dar un ejemplo, Pablo. Cuando Pablo llega a Corinto, él llegó a predicar el evangelio, pero sucede que al estar ahí conoce a Priscila y Aquila y se da cuenta que eran del mismo oficio, hacer tiendas. Entonces ellos dijeron, bueno, como no vamos a estar aquí comiendo aire, entonces hagamos tiendas y vendámoslas. Pero Pablo no llegó a hacer negocio de tiendas a Corinto. Él llegó a anunciar el evangelio. Por eso es que hacía lo necesario para irla pasando. Y cuando ya la iglesia tomó cuidado de él, abandonó el trabajo porque su prioridad era el anuncio del evangelio. Entonces solamente podía anunciar y sobre todo denunciar si él no era parte del engranaje pecaminoso que era el motivo de su preocupación. Entonces, ese fue el problema de Lot. Ahora, con aquellos con quienes nos juntemos, esa suerte vamos a correr. Con quien quiera que usted se una, esa suerte va a correr. Porque aquí dice que cuando Kedorlaomer derrotó a los ejércitos de Sodoma, que es donde vivía Lot, pero no solo eso, sino que las otras 4 ciudades también. Dice que llegó a la ciudad para robarse las riquezas y se lo llevó cautivos a todos y se llevó a Lot. Y dice que se lo llevó porque él vivía en Sodoma. Entonces Lot pudo haber dicho, no, mire señor Kedorlaomer, usted se equivoca, yo no soy de Sodoma. Fíjese que yo vengo de muy lejos. Fíjese, Kedorlaomer era caldeo de origen y Lot también lo era. Porque recuerda que Lot salió de Ur de los caldeos. Entonces le podía decir, mire señor Kedorlaomer, somos paisanos. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Y usted de dónde es? Y Kedorlaomer le podría haber dicho, yo soy de Sinar. ¿Cómo no? Pues yo soy de un poquito más al sur, de Ur. Pero mire, yo estoy aquí, yo soy un comerciante, yo he venido aquí únicamente porque usted sabe, uno tiene que ver la forma de rebuscarse en la vida y salir adelante. Pero yo no soy de los que usted busca, así que déjeme a mí, déjeme mi riqueza, déjeme mi familia. Y a estos sodomitas, ahí ve usted qué hace con ellos, pero yo no soy de ellos. El rey no voy oyendo nada de eso.
Tal vez le quiso decir Lot, mire, si somos paisanos, paisanos no tú vives en Sodoma, vente que eres de los rebeldes que osaron levantarse contra mí. Y se lo llevan preso. El que se mete a vivir en Sodoma cosechará lo que Sodoma merece. Así que cada quien, hermano, cada quien vea con quién anda. Por eso Pablo advierte y dice, no se equivoque, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el problema es que a la hora de los balazos no le van a andar preguntando, mire, o usted va a andar diciendo, mire, no, si yo soy creyente, soy evangélico, soy de la Elim. De la Elim podrá ser, pero aquí, papá, te vas. Aquí se acabó. Porque aquí vamos parejos. Si fueras verdaderamente creyente, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en Sodoma? Entonces, así es como el creyente pierde su testimonio, pierde su eficacia, pierde su autoridad. Y Lot perdió su riqueza y hasta perdió su propia libertad porque llegó a convertirse en esclavo. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de con quiénes nos mezclamos. Porque si nosotros, como Lot, nos equivocamos y decimos, no está bueno hacer negocios. Y me han dicho que hay un negocio por ahí que solo tengo que pasar unos paquetes blancos, parece azúcar, que hay que llevarla de un lugar a otro. Solo mire, yo solo la tengo que llevar de San Miguel a San Salvador y ya por eso me dan $2,000. Si usted quiere meter, métase. La cuestión es que el día que lo vengan a agarrar, usted no va a poder decir como dicen todos, no, yo no sé qué era eso. A mí me dijeron, a mí me contrataron. No, si yo soy creyente. Ah, ¿cómo no creyente? ¿Y de qué iglesia sos ahí? De Elim. Ah, ¿cómo no? Y entonces si sos de Elim, ¿qué estás haciendo aquí? Traficando cocaína, ¿no? ¿Qué clase de creyente sos? Ahora te vamos a llevar preso, no solo por narcotráfico, sino que por hipócrita también. Y le va a ir peor. Entonces es mejor, hermanos, conservar la distancia, cuidarnos y protegernos, porque de esa manera nuestro testimonio se mantendrá íntegro. Y mientras conservemos la separación, nadie podrá señalarle y decirle, bueno, ¿y usted qué viene a decirme? Si es un sinvergüenza o es una sinvergüenza. Así que como Abraham, aunque sea en la parte más dura y árida de la tierra, pero en comunión con Dios. Y no como Lot, en lugar de comodidad y riqueza, pero se lo llevó el diablo, hermano. Que Dios nos ayude para que aprendamos a escoger nuestras amistades.